Tarea. Y los líderes comunitarios. Presenta. Yachascoyanacuna, Tucuy, Ayllucunamanta. Puntos de vista. Por el fortalecimiento de una educación intercultural bilingüe en Canchis. Muy buenas noches, amables televidentes, de retorno a nuestro programa Yachascoyanacuna, Tucuy, Ayllucunamanta. Contentos de poder estar nuevamente con ustedes para traerles todo el acontecer técnico-pedagógico que viene ocurriendo acá en nuestra mujer Canchi, y sobre todo en el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe. Una alegría de contar con la presencia de un amigo y compañero y maestro también, el profesor Melquiades Quintasi, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Melquiades. Imaynalla wawqipanakuna allianchu ancha kusikuywanmi noqapas kay Rubén tayta kay wasinta chaykamuni imallatapis rimarimusunman chayrayku. ¿Cómo están, estimados y estimadas televidentes? Es un gusto acompañar acá a Rubén y conversar con él algunas cosas en torno a la educación intercultural bilingüe. Sí, contentos de tenerte acá, Melquiades, después de mucho tiempo tal vez. Recordábamos aquellos momentos cuando tú nos sacabas de aula también y nos llevabas a compartir experiencias distintas, y creo que a partir de ello nosotros habíamos iniciado procesos pues que nos han permitido seguir creciendo profesionalmente y también creciendo educativamente acá en nuestras instituciones educativas y sobre todo en Canchis. Nosotros te agradecemos, Melquiades, por eso, y yo creo que eres un buen referente para muchos maestros acá, y sobre todo lo que vienes haciendo es seguir trabajando en función a lo que siempre has soñado, ¿no? Que es nuestra cultura, nuestra vivencia, y eso creo que es importante. Melquiades, ¿nos podrías contar un poquito qué es lo que vienes haciendo hoy por hoy en el trabajo que realizas? Bueno, en estos últimos años quizá estoy apoyando más a la formación inicial docente en EIB. Entonces, en ese sentido, venimos visitando instituciones superiores de educación, de formación docente, ¿no?, que tienen carreras EIB, y nosotros los acompañamos y también tratamos de asesorarlos para una formación inicial docente de calidad. Creo que es la parte que de repente hemos adolecido bastante, ¿no? Nosotros hemos recibido una formación, Melqui, en su momento, que no le ha dado mucha importancia, por ejemplo, a lo que es la EIB, y de repente ahí están las dolencias, ¿no?, las flaquezas en las instituciones educativas hoy por hoy. A veces le echamos la culpa al enfoque, pero no es así. Creo que es a veces las metodologías y las estrategias que muchos de nosotros no sabemos aplicar en este tema, Melquiades. Yo creo que lo de las metodologías ya es un aspecto que nos induce o que implica la concreción del marco de la educación intercultural bilingüe. En ese sentido, yo creo que lo que también falta es que nos posicionemos en un entorno, digamos, en un marco, en un entorno más argumentativo también del por qué es necesario trabajar una educación intercultural bilingüe, no solo en contextos rurales, sino también urbanos, y por qué no decirlo a nivel de Perú, ¿no? Y esa quizá es también un vacío en los maestros, que no solemos, digamos, argumentar o sustentar o fundamentar ese marco, ¿no?, del por qué sería factible o bueno hacer una práctica educativa intercultural y bilingüe, ¿no? Ahí sí, yo creo que te doy mucha razón, Melquiades. Nosotros, yo estoy en este caminar hace poco, de repente dándole más fuerza al tema EIB,
y sin embargo siempre hemos hecho un discurso de repente no convincente. Hay veces nos sentamos en una reunión, yo tuve la oportunidad de reunirme con un exdirector aquí en la UGEL Canchis, quien manifestaba que el único responsable para el fracaso en la evaluación censal es por la educación intercultural bilingüe. Lo decía textualmente, o sea, convencido él. Y ahí conversábamos, de repente ahí nos falta un argumento fuerte para poder conversar. Muchos maestros aquí en Canchis vienen trabajando la EIB durante mucho tiempo ya, sí, pero sin embargo todavía tenemos dificultades para convencer a otros maestros, ¿no? Y en especialistas de la UGEL, que a mí me causa mucha pena, ¿no? Pero sin embargo yo creo que tenemos que tener esos argumentos, Melquiades, y tú ayer nos comentabas y nos hablabas sobre un tema importante que para nosotros sería interesante compartirlo con la población. Nosotros, quizá cuando nos hemos enterado sobre EIB allá hace más de 25 años atrás, con el proyecto de educación intercultural bilingüe de Puno, ¿no? Cuando estudiábamos en el pedagógico de Tinta, llegaban ciertos rumores de que en Puno se hacía algo en relación a esta educación, pero no tuvimos la suerte ni siquiera de visitar o saber algo de ellos, ¿no? Pero sí nos habíamos enterado ahí en el pedagógico. Pero de ahí a este tiempo creo que hemos podido caminar poco a poco, aprendiendo muchas cosas, porque en nuestra formación inicial docente tampoco, ni siquiera como sigla la IB en algún de los cursos o las asignaturas que llevábamos habíamos visto, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, en estos últimos años hay corrientes pedagógicas, no solo aquí en América Latina, sino también en ciertas partes del mundo, que hablan, por ejemplo, de una educación contextual, de una educación situada, de una educación basada en fenómenos, ¿no? Y cuando revisamos un poco qué significan esas educaciones, nos damos cuenta que no es otra cosa que hacer la educación en el marco pleno de la vida, vinculada al entorno del lugar en el que la institución educativa trabaja, y también vinculada a sus modos de vida, a sus formas, a sus pautas culturales, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, no es otra educación que una educación vinculada a la realidad del entorno, lo más próximo al entorno. En ese sentido, cuando hablamos de EIB, no habíamos estado separados de esas corrientes contemporáneas, ¿no? Habíamos más bien estado quizás cercanamente situados en esa perspectiva, ¿no? Porque la educación intercultural bilingüe te interpela como maestro, ¿no? Te dice, por ejemplo, la E te dice, tú que ahora ya estás formado, ¿quieres educar? Te pregunta, ¿no? Pero te dice, ¿dónde vas a educar? Te pregunta la sigla E. Pero cuando vamos un poquito más hacia la sigla I, por ejemplo, nos dice, que implica lo intercultural, nos dice, ¿no? Y en otras palabras nos está diciendo entre culturas. Entonces, ahí donde tú quieres educar o ejercer tu profesión, date cuenta qué cultura o culturas coexisten ahí. ¿Cómo hacen, pues, sus pautas de vida? Tanto las personas, los niños y niñas con los que vas a trabajar. ¿Ve? Así nos está diciendo. Date cuenta. ¿Quiénes? ¿Qué hacen ahí? ¿Cómo son sus marcos culturales en los que hacen su vida, su realidad? Hay una cultura, hay dos, hay tres, ¿cuántas están coexistiendo ahí? Date cuenta, nos dice. Después, incluso la I nos puede interpelar y seguir diciendo, ¿no? Dentro de esas culturas que tú has identificado, ¿cuál de ellas es la que mayormente comparten, pues? ¿Y cuáles son las otras, las que comparten poco, ¿no? No están arraigadas del todo, ¿sí? Sino que aparecen en ciertos ámbitos, en ciertos momentos, en ciertos lugares, ¿no? Y si vamos un poquito más, la misma I de la sigla EIB nos pregunta también, ¿no? ¿Cuál de ellas trata de hegemonizarse? ¿Cuál de esas culturas que están presentes en ese contexto trata de dominar, ¿no? Y al que todos, sin darnos cuenta, quizá también tratamos de seguir, ¿no? Y no solo eso, y si vamos en el entorno, digamos, en relación a la letra B, por ejemplo, que implica lo bilingüe, lo bilingüe no implica solamente dos lenguas, pueden ser dos o más lenguas, ¿no? Entonces, en igual sentido, la B
también nos interpela y nos dice, ¿no? Ahí donde tú quieres educar, ¿qué lengua o lenguas coexisten? Date cuenta, nos dice, ¿no? Y también, si siguiendo el mismo proceso que la sigla I, también nos puede decir, de esas dos lenguas que coexisten ahí, ¿cuál de ellas es la más hablada, las que usualmente el entorno, digamos, comunitario, del barrio, del lugar, utiliza para sus interacciones? ¿Es una sola o las dos? ¿Y cuál de ellas es la más hablada, la más difundida y que los propios niños y niñas también reflejan en su interacción, en su familia, en su casa, viniendo a la escuela? Nos pregunta, ¿no? Y si vamos un poquito más allá, ¿cuál de esas lenguas que están coexistiendo también trata de dominar, ¿no? A la otra, quizá a una u otra, ¿no? ¿Y cuál de ellas y por qué pues tiene más prestigio que otras que quizás se están subalternizando, están quedando como relegadas poco a poco? Si nos damos cuenta, la EIB nos está preguntando, ¿no? Date cuenta de tu contexto, de donde tú vas a elaborar, date cuenta en relación a culturas y a lenguas. Nos están dando, que nos dan las pautas para vivir acá en este mundo, en la realidad. Pueden ser unas u otras, ¿no? Y después también nos está diciendo qué tipo de relaciones de poder existe en esas diferencias culturales y en esa concurrencia de dos o más lenguas, ¿no? Nos está diciendo. Entonces, si nos damos cuenta, la EIB no es pues una especie de paquetito que se lleva bajo el brazo y cuando se llega a algún lugar se impone. Más bien es una educación que parte de las propias particularidades de los contextos. Desde ahí emerge, ¿no? Una vez que el maestro se da cuenta de esas cosas, puede planificar e implementar un proceso educativo con mucho mayor calidad, ¿no? Entonces, tomando en cuenta las características de los niños, sus lenguas y sus culturas y sus pautas, cómo se interrelacionan en el marco de la realidad, que es diverso, que no hay lugar en el Perú ni en el mundo donde exista estrictamente una sola cultura, y en el Perú es mucho más diverso, Rubén. Sí, pues nosotros cuando te escuchamos hablar, Melquiades, siempre vamos reconceptualizando algunas cosas que también hemos dicho por ahí, ¿no? Y generalmente un maestro, cuando tú vas a visitarlo y conversas con él sobre este tema, y que sea un maestro, por decir que está ubicado en un ámbito urbano y viene trabajando en instituciones educativas, donde la afluencia de los niños hoy por hoy es pues diversa, o sea, ya no hay niños que vienen de la misma población solamente, vienen de las comunidades. Lamentablemente nuestras comunidades, Melquiades, están a puertas de perder a sus escuelas, sí, producto de este sistema que venimos viviendo, la desconfianza de los mismos papás y todo eso. Entonces cuando conversamos con ellos dicen, no nos metemos con EIB acá, no queremos atrasarlos, pues nosotros tenemos que alinearnos con todo lo que dice el sistema, con todo lo que nos propone este mundo globalizado, y queremos que nuestros niños sean algo mañana más tarde. La EIB no va contra eso, Melquiades. No va, por ningún lado va la EIB contra eso. Por eso dice, ¿no? Educación entre culturas, dice. No dice una educación monocultural, que te reduce solo a uno. Te está abriendo, puede ser dos o más culturas, dependiendo cuánto nosotros como maestros podemos dar a nuestros estudiantes en los procesos de formación y aprendizaje. ¿Ven? Mientras más rico sea los aprendizajes interculturales, mejor. El niño o el estudiante o la niña puede desplazarse e interactuar en muchos contextos, no solo en su contexto comunitario, sino en otros contextos, en los urbano, rural, donde sea que se vaya, va a poder valerse, y también hablando una o más lenguas. Y si hay posibilidades de incrementar una tercera lengua, por ejemplo en nuestro contexto donde confluyen dos lenguas, y si hay una oportunidad, también hay prácticas, por ejemplo, algunas prácticas en el Valle Sagrado que trabajan con tres lenguas. Una lengua, el quechua como lengua originaria, el castellano como segunda lengua y el inglés como tercera lengua, porque hay posibilidades y no se le está reduciendo en nada, ¿no? Y eso creo que es la gran, ¿cómo se podría decir?, la gran posibilidad que tiene la EIB para ser no quizá una opción o una alternativa, sino es una especie de educación coherente con nuestros contextos.
Y en todo lo que se ha venido proponiendo Melquiades, yo he estado revisando ampliamente y profundamente el PER, por ejemplo, de nuestra región, en todos sus contenidos, aspectos y políticas que establece, está pues la educación intercultural bilingüe, pero lamentablemente Melquiades hay veces también la parte de decisiones que asumen los gobiernos ya regionales no ponen de su parte para poder fortalecer esto, porque yo creo que dentro de todo esto que venimos viviendo Melquiades lo que nos falta es formar más a los profesores. La formación docente en EIB no está adecuadamente, salvo por aquellas capacitaciones que se han realizado por algunas ONGs que se han venido llevando pues a cabo muy, como te digo, reducidamente. No se da pues, para todos los profesores, se da para unos cuantos profesores quienes tienen el interés también de poder ingresar a este mundo. Entonces, ahí sí tenemos flaquezas y yo creo que el trabajo que están haciendo ustedes de recorrer el país y también algunos maestros de poder compartir es importante. En este entorno, Melquiades, que tú nos mencionas, cuando hablamos de la importancia que tiene la IB en el desarrollo y formación de nuestros niños, se ha echado la culpa, como te decía anteriormente, que la IB tiene la culpa para que la evaluación censal tenga los resultados que tienen en los pueblos, por ejemplo. Aquí en Canchis tenemos los resultados que tenemos por culpa de la IB, se manifiesta. Y eso no es cierto, Melquiades. Sí, eso no es cierto. Yo creo que a la EIB, así como a nuestras lenguas quechua y a nuestra cultura quechua, por ejemplo, de acá, de nuestros contextos, se le ha cargado de prejuicio y estereotipación hacia lo malo, hacia lo atrasado, hacia lo que no sirve, ¿no? Durante mucho tiempo, yo creo que por el hecho de que la EIB trabaja también con lenguas y culturas que están presentes en los contextos, pero han sido subvaloradas, subalternizadas, también la EIB ha arrastrado ese prejuicio, ¿no? Yo me acuerdo hace unos 20 años atrás, cuando hacíamos algunas cosas de EIB, ¿no? Decían, tú haces quechua, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese estigma de señalar a la EIB como que es quechua pesa mucho por ejemplo, en espacios de decisión, digamos, en ámbitos donde las autoridades puedan decidir. Entonces, prefiero no entrar en ese marco, uno dice, ¿no?, como autoridad, porque me van a decir que estoy apoyando solo a eso y lo estoy tratando de reducir la educación al quechua, ¿no? Entonces, eso ha arrastrado la IB. Y superar eso es un poquito difícil, ¿no? Entonces, pero sin embargo, las experiencias y esas cosas nos están dando. Si la EIB se diera tal cual, digamos, como se perfila, no hay un paquete de la EIB, digamos, un modelo, hay líneas que te señalan y la EIB se concretiza de diversos modos porque los contextos son diversos. Porque toma en cuenta, como decíamos más antes, las características propias del lugar, tanto las características culturales como lingüísticas. Entonces, por eso es bien, ¿cómo se podría decir?, diferente las prácticas EIB, puede variar. Por ejemplo, de acá de una escuela urbana en Canchis, que yo conozco que hacen experiencia, esa experiencia de EIB es tan diferente como uno que podrían hacer, por ejemplo, en tu propia institución educativa en Cochacunca, o podrían hacer, por ejemplo, en el Valle del Pitumarca. Las tres experiencias varían radicalmente porque las características del contexto y el lugar en el marco, digamos, de las interrelaciones con la realidad, ¿no?, y el uso de las lenguas varía. Entonces, si nos damos cuenta, si los maestros estarían haciendo una implementación de una EIB así adecuada, consistente, y sobre esa base tendríamos malos resultados, ahí sí podríamos culpar a la EIB por eso. Pero sin embargo, nuestras prácticas, ¿no?, vemos que una parte, algunos maestros piensan que haciendo una pequeña parte hacen EIB, ¿no? Por ejemplo, yo escucho decir, ¿usted, maestro, hace EIB? Sí, EIB. ¿Qué cosas hace en EIB? Tengo una horita en el que hablamos y escribimos en quechua, por ejemplo. Eso no es toda la EIB, eso es una pequeña partecita, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la EIB, digamos, en su, ¿cómo se dice eso?, en su plena implementación, todavía, ¿cómo se dice eso?, las experiencias están mostrando que falta completar, y eso es tarea de nosotros también los maestros, ¿no?, para poder afinar esos procesos, poco a poco, ¿no? Una vez que afinemos, vamos a ver algunos resultados
que nos van a dar, porque la EIB no te dice no escribas en castellano, no leas en castellano, no aprendas la cultura moderna, no te metas otros con idiomas, tecnología, otros idiomas, no te niega eso, más bien te abre, si hay posibilidades, tú puedes enriquecer los procesos educativos. Muy bien, Melquiades, nosotros vamos a continuar conversando con Melquiades sobre estos temas. Después de esta pausa, ya volvemos. Principal de vida. También puede resultar peligrosa para nuestro organismo. Sabemos que nuestro cuerpo necesita recibir el sol para captar la vitamina D, pero si se abusa de él, es peligroso, produce graves daños a la piel humana. Sabemos que las radiaciones solares son de 3 tipos: luminosas, caloríficas y ultravioletas. No te confíes, gozar de los rayos ultravioleta puede ser peligroso. Evita tomarlos entre el mediodía y las 4 de la tarde. En temporada de calor es importante cuidar a niños y adultos, pues se pueden deshidratar. Se presenta fatiga, lengua y boca seca, frente caliente, mucha sed y mareos. Reacciona y llévalo a tu centro de salud más cercano. En temporada del calor, la diarrea y la deshidratación son más frecuentes. Recuerda, vía cero oral es la solución. ¡No olvides prevenir el mejor de la enfermedad! Recuerda, cuando estés en el sol, siempre usa sombrero para protegerte. Este es un mensaje de la Red de Salud, Canas, Canchis y Espinar y la Escuelita de Cochacunca. ¡La salud está en ti! Amiguitos, ¿cómo están? Somos niños y niñas del 5º grado y les traemos un mensaje sobre el agua. Brian, ¿sabías que en el mundo hay mucha basura? Y por eso el agua está contaminado y las personas se están enfermando. Tienes razón, Jimena, hay mucha gente que desperdicia el agua. ¡Qué conciencia! Cuando se cepillan los dientes, cuando se lavan las manos, dejan el caño abierto. También cuando van al baño, el water está malogrado. Peor aún, cuando se duchan. ¿Cómo es posible que el agua se desperdicie así? Solo les pedimos a los adultos que piensen en nuestro futuro, en el momento de tomar decisiones. Estos animalitos también necesitan agua para vivir. Seamos inteligentes, no desperdiciemos el agua porque el agua es vida. No lo contaminen. Ayincha causa kusunchi yaku mamanchisuan. Cuidemos al agua, amiguitos, no lo desperdiciemos. ¿Cómo están? Somos niños y niñas de 5º grado de la Escuelita Cochacunca. Hoy daremos un mensaje sobre el agua. ¿Saben por qué nosotros estamos tristes? Porque la gente está contaminando el agua. Esta gente bota basura al río y sobre todo los plásticos que hacen daño al agua. Tienes razón, Milagros. Hay gente que no tiene conciencia y no le interesa nuestro futuro. El problema va a ser de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Por eso, señores y señoras, adultos, denos un poquito de esperanza y no desaparezcan el agua. No contaminen, por favor. Respeten a nuestra Yacumama. Si continúa así, tarde o temprano nos moriremos. ¿Qué será de nosotros? ¿Cuál será nuestro futuro sin agua? ¡Cuidemos el agua, por favor! ¡El agua es vida!
Muy bien, después de estos cortos mensajes, Melquiades, a mis niños también haciendo ahora difusión de todo este tema, a través de pequeños mensajes que de alguna otra forma los queremos compartir también con la población. Melquiades, ¿qué perspectivas en todo caso ahora tenemos con la EIB? O sea, sería interesante, ¿no?, aclararles esto a muchos papás, también algunos papás que están convencidos que por ahí de tanto maltrato que han recibido durante tanto tiempo dicen, pues no, esto no es futuro para mi hijo, ¿no? Y algunos profesores de igual forma. ¿Qué les diríamos, Melquiades? Yo creo que la EIB desde sus orígenes, ¿no?, con prácticas quizá no sistematizadas en Puno, por ejemplo, en los años 30, 40, con algunos maestros, y así podemos encontrar varias experiencias de maestros que al no ver, digamos, coherente su práctica educativa en función de una lengua y una cultura diferente, entonces han montado procesos interculturales sin vincularlos a lo que teóricamente llamamos interculturalidad y práctica educativa bilingüe, pero ya han estado trabajando en ese sentido, porque el mismo contexto y las características reclamaba esa forma de práctica pedagógica, ¿no? Entonces, desde esos tiempos, por ejemplo, antes cuando se hablaba de EIB hace unos 20, 25 años atrás, se decía que era para que aprendan mejor, ¿no? Y hay que tomar en cuenta su lengua, ¿no? Eso ha servido un tiempo, pero sobre eso también ha seguido profundizándose también, digamos, las reflexiones en torno a la EIB. Después se ha llegado a un segundo momento, ¿no?, en el que se hablaba ya también, se vinculaba a la EIB con el reconocimiento identitario y la construcción identitaria de las personas vinculadas a culturas y lenguas originales, ¿no? Decía, estas personas que hablan quechua, ¿no?, y que practican pautas culturales quechuas, que la EIB sea para ellos y que ellos empiecen a sentirse orgullosos de su cultura y su lengua para su identidad, ¿no? Eso también ha discurrido un buen tiempo, pero después, en cierto momento, se empezó a hablar ya también de la EIB como una especie de reivindicación de pueblos originarios. Entonces, ahí ya también tocábamos en un marco mucho más político y más amplio, ¿no?, en el que se decía, ¿no?, la EIB es una práctica educativa para los pueblos originarios, ya no para individualidades y pequeños colectivos, sino ya también para pueblos enteros, ¿no?, en un plano más político, ¿no? Pero en estos últimos años, esas tres formas de concebir y vincular las implicancias de la EIB han ido poco a poco, digamos, si bien las tres siguen alimentando, se ha ido vinculando a otro aspecto mucho más crucial, que no solo incluye, digamos, una provincia, una localidad, una ciudad, sino implica al mundo, ¿no? El mundo ya no está bien. Desde hace unos 50 años, por procesos, digamos, en el marco de la globalización económica y la producción industrial con niveles de consumo masivo, ¿no?, que podríamos en otro momento hablar, ¿no?, se ha degenerado, digamos, el sistema climático mundial, ¿no? En ese marco, es una emergencia mundial, por ejemplo, eso es lo que conocemos, la cara más visible de esta forma de actuar del humano, ¿no?, es el calentamiento global y el cambio climático, ¿no?, y los niveles de contaminación que están detrás de eso, ya sea en varios aspectos y dimensiones, ¿no? Esos son los costos que estamos pagando por abrazar solo un modo de vida y una forma de estar en el mundo. Entonces, la EIB, como es una práctica educativa que nos vincula a varias culturas, por eso implica hacer una práctica educativa entre culturas, nos ofrece posibilidades para poder, digamos, ampliar o construir alternativas a esas situaciones, ¿no?, desde un marco plural y diverso. Entonces, ya no es solo para procesos de mejoras de aprendizaje, ya no es solo para construcción identitaria, ya no es solo para reivindicación de los pueblos originarios, ahora es para aportar desde nuestras posibilidades, desde nuestras potencialidades, digamos, ¿no?, desde nuestros pueblos, qué cosa podríamos nosotros contribuir en ese marco, digamos, de una emergencia mundial, cuál es la crisis climática, ¿no?, con sus implicancias a la crisis social, a la crisis espiritual. Entonces, la EIB abre un panorama mayor,
y dice, ya no implica estrictamente pueblos originarios o que los implementen sean personas vinculadas a pueblos originarios, sino invita a toda aquella persona que quisiera hacer algo en torno a esta situación. Si un modo educativo que se ha ido reproduciendo a una cierta práctica cultural y un modo de pensar, por ejemplo, el humano alejado de la naturaleza, la misma educación puede transformar también, siempre y cuando asumamos una educación crítica en el marco de estas crisis que vivimos, ¿no? Una educación crítica, pero abierta desde diferentes, ¿cómo se podría decir?, aportes culturales. Nuestros pueblos originarios, nuestros abuelos y abuelas nos han dejado sabias enseñanzas que hasta ahora perviven, ¿no? Entonces, si uno se da cuenta, aplicando una partecita nomás de esas sabidurías, podemos nosotros, a través de la educación y de las generaciones con las cuales nosotros trabajamos, podemos nosotros generar cambios cualitativos importantes en ese marco de crisis en que se vive, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el marco mayor en el que actualmente la AIBE se mueve, ¿no? Entonces, ese es el mayor aporte. Pero para tener, por ejemplo, saber en qué puede aportar, por ejemplo, tenemos que profundizar, pues, lo que otrora, ¿no?, en otros momentos, era dominio de solo especialistas, de solo filósofos, ¿no? Sino tenemos que empezar a profundizar qué cosa tienen, pues, las culturas, ¿no?, y sus lenguas en el marco más ontológico y epistemológico, ¿no? Profundizar. Cuando hablamos de ontología nos estamos refiriendo, ¿no?, a cómo se construye la realidad, ¿no? Hay ontologías como la moderna, por ejemplo, en el que solo el humano construye la realidad a través del pensar lógico formal. Y ahí nos hemos quedado. Y ahí nos hemos quedado porque nos hemos formado así. Nos hemos formado así años, muchos años, ¿no? Pero también hay ontologías en el que todos los seres contribuyen a hacer la realidad. Y esa es la ontología andina, ¿no? En el que todos nos ayudamos, como todos somos seres, personas que tenemos sentimientos, y eso ayuda a que los procesos de comunicación e interrelación sean mejores, en lugar de un humano separado del entorno natural, ¿no?, que es diferente. Esas dos ontologías, por ejemplo, la andina y la moderna, están acá en el contexto canchino, están por acá presentes, ¿no? Y una de ellas es la más hegemónica y la otra está subalternizada y dominada. Pero si las ponemos así a la par, podemos contribuir en ese marco crítico, ¿no? Alguien podría decir, pero eso, por ejemplo, ningún gran sabio pensador contemporáneo lo está posicionando, ¿no? Pero sí, digamos, ahora, por ejemplo, hay mucho texto que llega de Edgar Morin, por ejemplo, ¿no? Ese pensador francés. Ese pensador francés viene acá a Cusco. Hace unos 3 años atrás estaba conviviendo con sabios de, ¿cómo se llama el pueblito que está cerca de Cusco, donde están los altomiseros, los papos? ¿Huasao? Huasao. En Huasao, por ejemplo. Ese señor vino hasta Huasao a conversar con los sabios. Y sus escritos, por ejemplo, ¿no?, sobre teoría de la complejidad, varios de sus escritos están sustentadas desde las experiencias de nuestros sabios de acá, ¿no? Por eso habla, ¿no? El mundo no va a cambiar si seguimos reproduciendo nuestra relación entre humanos y cosas. No va a cambiar. Tenemos que reconstruir esa relación para que sea una relación entre seres, dice. Entre seres, dice. Ya no, esa relación entre humano y cosas nos está llevando a, digamos, como a una especie de crisis, de
¿cómo se podría decir? De seguir depredando, De seguir destruyendo. depredando y todo eso, ¿no? ¿Por qué, sin que él lo reconozca así, ¿no? Él dice, hay que volver a que nuestra relación sea entre seres. Ya no el humano entre cosas, entre seres. Una relación interser, dice, ¿no? Y esa posición, por ejemplo, crítica de ese pensador, no es otra cosa que lo que tenemos en nuestras matrices culturales andinas, quechuas o aymaras o de pueblos amazónicos. Es eso mismo. Entonces, si nos damos cuenta, cuánta valía tienen nuestras sabidurías. No es por una cuestión de solo identidad, no es por una cuestión de solo, ¿cómo se llama?, reivindicación. Ahora es una cuestión de hacer algo desde la educación para contribuir a lo que está pasando en el mundo. Para siquiera sobrevivir, Claro. porque ¿qué les espera a nuestros hijos? Sí, la educación, al menos en nuestros contextos donde han sido, donde se han llevado a cabo procesos de colonización terribles, nuestra educación tiene que cumplir, pues, su educación, su objetivo, su perspectiva, el de transformar la sociedad para vivir mejor. Pero no esa sociedad que se entiende, digamos, y se agota solo en lo humano, sino una sociedad que trascienda lo humano y también se vincule con lo natural y con lo que no vemos en un marco sagrado, por ejemplo, ¿no? Ese papel tenemos que nuevamente retomar, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo que estamos conversando, es todo un reto, ¿no? Por eso la EIVE ya no es estrictamente para el que vive detrás del cerro y habla el quechua. La EIVE es una especie de educación que nos apela a todos. Y cómo desde esas particularidades de cada contexto podemos implementar procesos críticos, procesos educativos críticos que nos ayuden a modificar eso lo que estamos pasando, ¿no? Y de eso se trata, Melquiades, ¿no? Que nosotros, los maestros, ingresemos a este mundo y sobre todo un análisis crítico de lo que venimos viviendo. Se habla mucho, por ejemplo, de la lincausa y Melquiades, y mucho de la lincausa se ha relacionado ahora con el mundo moderno del tener más recursos, más dinero, más, y no sé, cosas que nos vayan a ser mejores personas, supuestamente, entre comillas, pero el lincausa va mucho más allá, ¿no? Había una relación, por ejemplo, en algún momento escuché decir, tú no puedes decir que aquel hombre que vive en la altura, solo, sin tener luz, agua, viva mal. No puedes decirlo, porque él está feliz donde está. Él tiene su alincausa, pero sin embargo nosotros desde nuestro contexto, desde nuestro enfoque decimos, no, pobrecito, ese está viviendo en lo peor, ¿no? Entonces hay cosas que todavía no lo estamos entendiendo en esa perspectiva. Vamos a ir a una pausa y retornamos en esta parte que también vamos a hablar un poco, ¿qué está haciendo el currículo para este tema? ¿Cuánto está contribuyendo el currículo? Si nos ayuda o no nos ayuda, o peor, nos está hundiendo de repente para buscar una situación monocultural que nos está haciendo daño hoy por hoy, no solamente a la educación, sino a todo lo que viene viviendo el planeta en sí. Ya volvemos. Hola amiguitos, ¿cómo están? Somos niños y niñas del 5º grado y les traemos un mensaje sobre el agua. Brian, ¿sabías que en el mundo hay mucha basura? Y por eso el agua está contaminado y las personas se están enfermando. Tienes razón, Jimena, hay mucha gente que desperdicia el agua. ¡Qué conciencia! Cuando se cepillan los dientes, cuando se lavan las manos, dejan el caño abierto. También cuando van al baño, el water está malogrado. Peor aún, cuando se duchan. ¿Cómo es posible que el agua se desperdicie así? Solo les pedimos a los adultos que piensen en nuestro futuro, en el momento de tomar decisiones. Estos animalitos también necesitan agua para vivir. Seamos inteligentes, no desperdiciemos el agua porque el agua es vida. No lo contaminen. Ayinta causa kusunchi yaku mamanchiswan. Cuidemos al agua, amiguitos, no lo desperdiciemos.
amiguitos, ¿cómo están? Somos niños y niñas de quinto grado de la escuelita Cochacunca. Hoy daremos un mensaje sobre el agua. ¿Saben por qué nosotros estamos tristes? Porque la gente está contaminando el agua. Esta gente bota basura al río y sobre todo los plásticos que hacen daño al agua. Tienes razón, Milagros. Hay gente que no tiene conciencia y no le interesa nuestro futuro. El problema va a ser de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Por eso, señores y señoras, adultos, denos un poquito de esperanza. Y no desaparezcan el agua. No contaminen, por favor. Respeten a nuestra Yacumama. Si continúa así, tarde o temprano nos moriremos. ¿Qué será de nosotros? ¿Cuál será nuestro futuro sin agua? ¡Cuidemos el agua, por favor! ¡El agua es vida! Muy bien, retornando pues luego de esta pausa y conversando en interno sobre varias cosas con Melquiades, y realmente Melquiades, a mí me alegra que tú siempre estés visitándonos en la tierra y conversando sobre estos temas, y siempre tú predispuesto, sin ningún condicionamiento, de poder entablar relación con algunas redes también que necesitamos tener estas sabidurías y sobre todo ir reflexionando constantemente. Hablando del currículum, Melquiades, cuando nosotros ya entramos a la escuela tenemos muchas dificultades. Bueno, tenemos ahora estas sesiones desarrolladas que nos limitan, ¿no? Porque tú te pones en una posición, hoy tengo que dar el examen censal este año, y tengo que avanzar como están haciendo en Sicuani, por decir, en una escuelita rural, ¿no? Entonces tengo que desarrollar estas sesiones, si no, de lo contrario ya me voy quedando. Entonces ahí nosotros creo que sí podemos hacer mucho, teniendo de repente en cuenta aquellas actividades que se están desarrollando en nuestras comunidades, muchas actividades vivenciales que sí van a entrar en relación a esas sesiones, o sea, no se contraponen nada. Sí. De repente nos podrías comentar algo sobre esto, Melqui. Yo creo que cuando nos referimos al currículo, el currículo es el disco duro de la educación en cualquier contexto, ¿no? Un currículo. En términos políticos, un currículo es poder. Entonces, si ahí aparece ABC, eso va a empezar a funcionalizar, ¿no? Y muchos de nosotros, cuando tomamos el currículo, trabajamos tal cual dice el currículo, ¿no? Porque hemos sido formados para eso. Cuando nos hemos formado, pareciera que nos han vendado nuestros ojos, pero eso sí, nos han puesto el currículo, un currículo X, ¿no? Que sea el que se esté utilizando en ese tiempo bajo el brazo. Entonces, con ese currículo hemos ido a funcionalizar lo que el currículo dice, ¿no? Pero sin embargo, en estos últimos años ya no se habla tanto de un currículo prescriptivo. Por eso dice, pues, flexible, abierto, diversificable, intercultural. Por ejemplo, desde el 2005 al 2009 ya empieza como uno de sus principios y todo así. Entonces, nosotros como maestros podemos interculturalizar un currículo, ¿no? Trabajar, así como tú estás diciendo, desde aportes locales y enriquecer la perspectiva que tiene el currículo desde perspectivas diferentes, ¿no? Eso. Entonces, en esa cuenta, yo creo que en estos últimos años se ha entrado en eso, un currículo por competencias, factible de ser interculturalizable. Si bien, por ejemplo, el sistema todavía no posiciona un currículo intercultural, pero ya tiene ciertos lineamientos. Ese proceso no es tan fácil, si acá, por ejemplo, en el contexto de Canchis, por ejemplo, hay, ¿cómo se podría decir?, no se ve muy bien, por ejemplo, el tomar en cuenta las culturas y las lenguas que existen acá a través del currículo. No se ve bien en varias partes, digamos, de la población docente. Allá arriba, en el ministerio, tampoco no funciona así, ¿no? Para algunas personas tampoco no es bien visto eso, ¿no? Ellos dicen, hay que hacer una educación monocultural fuertemente, así, ¿no? Dice, no toman en cuenta la diversidad, ¿no? De los contextos, las realidades, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, está en nuestras manos hacer esos procesos, ¿no?
Por otro lado, también en el marco, digamos, de la ayuda que el ministerio o el sistema educativo pueda dar a los maestros para mejorar sus procesos educativos, puede brindar varios materiales, ¿no? También se ha criticado de que el ministerio ha empezado a prescribir, ¿no? Unas sesiones, unas programaciones, ¿no? Para asegurar ciertos aprendizajes. Si bien esas ayudas son referenciales, no dice que las apliquen tal cual. Dice, estas son algunas referencias. Tú toma en cuenta las realidades de tus contextos y modifica, reformula, hace esas cosas, ¿no? Pero sin embargo, asegura el aprendizaje con esas modificaciones de acuerdo a las características de los niños y niñas. Así nos dice, ¿no? Muchos de nosotros hemos tomado esas sesiones, todas esas, ¿cómo se dice eso? Esas ayudas, pero de un modo muy rígido, así, ¿no? Muy, ¿cómo se podría decir? Lo estamos haciendo tal conforme. Conforme. Si dice tal cosa, ¿sí? Sin hacer ciertas modificaciones. Es que sentimos, Melquiades, que eso nos va a permitir alinearnos con lo que nos exige el sistema. Si nos viene una evaluación censal, tengo que hacer igual, porque si no, vamos a estar atrasados. Moqueo y TAC nacen eso, ¿no? O sea, les exigen a sus maestros tener sus sesiones y desarrollarlas. Ajá. Pero en ese marco también estamos, digamos, siempre por muchos años habíamos dicho, el maestro tiene que ser un profesional, ¿cómo se dice eso? Que sepa cualificar su trabajo, ¿no? Y a veces se siente cuando se ve ciertas prácticas en el que no se hace un proceso, digamos, de diversificación o de modificaciones o de adecuaciones, pareciera que perdemos nuestra profesionalidad. Nos estamos volviendo como, ¿cómo se dice eso? Como implementadores, ¿no? Yo creo que eso habría que superar poco a poco, ¿no? Y lo otro también, ¿no? En muchos casos, la educación se está volviendo una especie de adiestramiento, ¿no? Ya no estamos en un marco de formar personas, ¿no? Sino estamos en un marco de adiestrar algunas habilidades, ¿no? Eso también está condiciendo, ¿no? Por eso, yo creo que en este marco de desarrollar un currículo, tenemos que asumir una posición un poquito crítica también, para ver qué cosas tenemos que el sistema me ofrece y cómo yo puedo modificar, diversificar, interculturalizar esas ayudas, de modo que mi tarea docente no me desprofesionalice, más bien me cualifique de mejor manera, ¿no? Eso yo creo que es un reto también. Sí, yo creo que ahí tienes mucha razón y a veces no lo tomamos en ese sentido, muchos maestros, Melquiades, ¿no? Estamos desprofesionalizando nuestra profesión, o sea, estamos quedándonos de repente en cosas que tal vez nos están permitiendo salir, porque ahorita estas sesiones de aprendizaje están permitiendo avanzar a las instituciones educativas y alinearse con lo que se están exigiendo, pero nos estamos olvidando de la parte fundamental. Yo te cuento, en este último Matunacuy que hubo en Quillabamba, Melquiades, nos hemos reunido por grupos y hemos estado profesores, líderes y niños sentados juntos, reflexionando sobre lo que viene ocurriendo, y hasta llorando una mamá decía, ya no tengo quien trabaje en mi chacra. ¿Por qué? Porque mi esposo se está yendo a la ciudad a trabajar en el municipio porque le pagan buen dinero. Ahora mi chacra está abandonada, se ha llenado de maleza, ya no tenemos cómo. O sea, esas cosas están sucediendo en las comunidades, pero los profesores cerramos los ojos y decimos, bueno, pues acá no pasa nada, hay que darles todo lo que viene. Entonces, ahí también tenemos un problema fuerte, Melquiades, de poder de repente coger todo esto de la realidad para poder hacer ver a nuestros comuneros qué está sucediendo en sus comunidades, que está, por ejemplo, un niño que sale de su comunidad, llega a ser adolescente y ya no quiere regresar nunca más a su comunidad, nunca, prefiere estar de mototaxi, que no es un delito, ¿no? Mototaxista, trabajar en la ciudad, ser maltratado, pero teniendo un lugar donde pueda desarrollarse mejor. Entonces, esas cosas nosotros hemos cerrado los ojos, o sea, para nosotros ahora la evaluación censal y otras cosas más nos está permitiendo ver desde otra perspectiva lo que debemos hacer educativamente. Eso es lo que sucede en Melquiades. Sí.
pareciera que estamos reduciendo el hecho formativo de valerse en cualquier ámbito, ¿no? Por ejemplo, si quiere trabajar por ciertos periodos, en ciertos momentos en zonas urbanas, no hay problema, pero también valerse en sus propios lugares, desde donde están viniendo, también tener ese corazón, ¿no? Porque y también yo he visto algunas prácticas, ¿no? En el que vuelve, no ha podido desenvolverse en contexto urbano, vuelve a su comunidad, pero vuelve como una especie de, ¿cómo se podría decir?, de inconforme con las cosas que la comunidad tiene, y está ahí en lugar de ayudar a armonizar en el marco comunitario, más bien crea conflictos, y eso es un producto de una educación monocultural, ¿no? Esas cosas, yo creo que una educación diversa, plural, nos podría dar mejores posibilidades de desarrollo personal y también de, ¿cómo se dice eso?, de desempeño en diversos ámbitos, ¿no? Sí, yo creo que sí, Melquiades, hay mucho que conversar y nosotros realmente contigo tenemos muchas posibilidades de aprovechar, pues, de poder recoger información y sobre todo reflexiones que tú lo has ido viviendo, visitando lugares también, que seguro usted has estado ahí compartiendo con muchos maestros. Lamentablemente en televisión el peor enemigo pues, no es el tiempo, Melquiades, no nos gustaría quedarnos contigo para seguir conversando. Pero sin embargo en esta última parte, Melquiades, yo creo que es necesario dar un mensaje a nuestros maestros, a nuestros padres de familia y a nuestros niños también, que hoy por hoy tienen una perspectiva distinta de la vida, ¿no? Jóvenes que lamentablemente, yo le echo la culpa a la educación siempre, Melquiades, no sabemos manejar, por ejemplo, autonomía en nuestros niños, no sabemos manejar lo que son normas, responsabilidades, por eso se está degenerando ese mal concepto de que antes la letra entraba con sangre, ¿no? Y ahora dicen los profesores que vuelva eso, no es así. Creo que las cosas han cambiado. Si nosotros haríamos adecuadamente los procesos, yo creo que ayudaríamos a que la sociedad sea distinta, diferente. Estas actividades vivenciales nos permiten hacer eso. El AINI, la Minca, que ya no hay en muchas comunidades, nos permitía hacer eso, pero sin embargo no lo hemos dado importancia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu mensaje, Melquiades? Yo creo que tú vas a volver seguro muy pronto acá en nuestra tierra, vas a seguir compartiendo, seguro te vamos a aprovechar también para que nos te vayas dando siempre información respecto a estos temas. Pero en esta parte, ¿cuál sería el mensaje, Melquiades? Yo creo que seguir animándonos para que nuestros colectivos y los docentes que ya han iniciado un proceso, digamos, de cualificación de estos procesos formativos o de aprendizaje, ¿no?, en relación a sus niños y niñas, a sus estudiantes, a los jóvenes y jóvenes con los que trabajan, ¿no? Seguir posibilitando esas reflexiones, ¿no? Y por otro lado, señalar de que la educación intercultural bilingüe no es una práctica educativa que reduce, ¿no? Más bien amplía, nos da horizontes diferentes, nos permite tener perspectivas diferentes y tomar las mejores, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo creo que estos procesos se deberían de reforzar un poco más, de seguir trabajando en esa línea, ¿no? Y si nos damos cuenta, la educación intercultural bilingüe no es una especie de que en algún momento he escuchado, ¿no?, de que se esté engañando a las personas, ¿no?, a los niños y niñas. Más bien se les está dando oportunidades diferentes, siempre y cuando lo hagamos responsablemente, reflexivamente, ¿no? Le estamos abriendo oportunidades y posibilidades, ¿no?, para su vida, ¿no? Ahora hablamos, por ejemplo, de un currículo por competencias, ¿no? ¿Cómo es, pues, el desarrollo de un currículo por competencias con el que anteriormente hemos tenido, ¿no? Antes, por ejemplo, nuestras sesiones que hacíamos eran muy, ¿cómo se dice eso?, de transmisión de conocimientos, ¿no? Poníamos el título, después el concepto, después hacíamos unos ejemplos y después hacíamos el dictado de un resumen, y si había dibujitos les hacíamos dibujar, y eso era todo. Pero sin embargo, ahora en el marco del desarrollo de competencias, se parece a los procesos que vivimos en los pueblos, en nuestras propias casas, ¿no?
haciendo procesos de aprendizaje, generando procesos de aprendizaje en la propia realidad, haciendo cosas vinculadas con la realidad, ¿no? Cuando uno empieza a profundizar sobre ese aspecto, por ejemplo, cuando alguien hace alguna situación vinculada a la realidad, por ejemplo, ¿no? Hace un tiempito, por ejemplo, varios niños del 791 han salido al río, ¿no? Han hecho una ceremonia y han hecho algunas demandas para que la población ya no esté, digamos, mirando el río así como desagüe, sino como una persona más que nos acompaña y nos ayuda, ¿no? Ese pequeño acto, ¿no? Ese pequeño acto, yo sé que nunca en su vida estos niños se van a olvidar. Van a decir, porque eso está bueno. Y si nos damos cuenta, ese pequeño acto vivencial es más que 10 resúmenes dictados en el aula entre 4 paredes, ¿no? Y cómo ese proceso tan pequeño nomás está lleno de cuestiones éticas. Los niños, a través de ese pequeño acto, están construyendo perspectivas éticas para su vida. ¿Ven? No para una evaluación solamente, no para una prueba, no para un texto, para comprender un texto que el profesor le ha entregado, sino les está sirviendo para su vida, ¿no? Como mañana más tarde cuando vea otro río va a reaccionar en ese sentido. Y si y si digamos es un profesional, y si digamos es una autoridad, un espacio de decisión política, ¿no? Se va a recordar de eso y va a poder emprender cosas. Si nos damos cuenta, ese proceso y la EIB cuando nos dice, ¿no? Relaciónate en el entorno cultural cercano, reconoce cuántas culturas están coexistiendo ahí, toma de esas culturas cuestiones valiosas y hazlos vivir con tus estudiantes, ¿no? En un marco de diálogo de saberes, ¿no? En procesos interculturales nos está diciendo que hagamos más o menos prácticas de ese tipo, ¿no? Cómo los niños con esas vivencias van a construir cosas, digamos, éticas en relación a su vida, en relación al colectivo, en relación a la naturaleza, en relación al entorno sagrado. Se dan cuenta múltiples planos que una clase, digamos, muy teórica entre 4 paredes no logran, ¿no? Yo creo que estamos entrando en ese plan. Yo creo que a lo largo de estos años cada vez se está relacionando a hacer procesos educativos que no son otra cosa que hacerlas en la propia vida. Nos están diciendo educa, pero educa no fuera del mundo, en otro planeta, educa en la propia realidad, así compleja y diversa como es. Aprovecha esas cuestiones. Así los niños y niñas, los jóvenes, se van a formar con posibilidades. Ya hoy día vamos a hablar sobre el valor del respeto, por ejemplo, no teóricamente, sino en los mismos procesos, sin necesidad de mencionar que estamos tratando el asunto del respeto, va a estar incluido eso, más que una charla sobre eso, ¿no? Sí, creo, Melquiades, lo que tú dices es importante, ¿no? Y eso lo tenemos a la mano, ¿no? Muchas actividades que nos van a permitir trabajar algunas capacidades que los niños necesitan tener para su formación. Creo que es importante decir lo que tenemos ahí, las actividades vivenciales, estos huatunacos que se han ejecutado, por ejemplo, que interesante que nuestros niños vayan participando. Y yo sé que en el momento algunos lo ven, mira, aquel niño está jugando, pero dentro de todo este proceso hay algo que les está quedando, o sea, tenemos que seguir insistiendo nada más. Y yo creo que ahí se forman, pues no es como darles un contenido como por ejemplo el lavado de manos, le explicas a un niño y lávate la mano todos los días antes de comer, le dices textualmente, pero cuando tú vas a la práctica nunca ves que se lava la mano. Para que él se lave la mano tienes que hacerlo junto con él, tienes que ir y lavarte la mano, demostrarle que eso estás haciendo, y eso es lo que nos está faltando. Gracias, Melquiades, por estar con nosotros. Y realmente me siento orgulloso de haber compartido en algún momento contigo algunas cosas que me han permitido a mí también ir creciendo, y eso creo que es importante. De repente algo más que decir, Melquiades. Bueno, nada más, yo solo agradecerte, Rubén, por este pequeño momento que hemos tenido, y
este asunto de la educación, así como en el lema de Tarea, educar es una pasión. Parece que a mí me gusta pues hablar sobre estas cosas, ¿no? Y entonces para mí no es ningún esfuerzo, sino más bien es una emoción. Así como en nuestros pueblos, para aprender algo no prima pues un estado de conciencia racional, prima tu emoción. Si te emocionas, aprendes más que lo que la razón te puede dar, o sea, zafas de ese marco estrictamente racional, ¿no? Y te quedas pues así como satisfecho, no en un marco, digamos, lógico, formal, nomás pucha, ya lo logré, sino quedas satisfecho con lo que haces, ¿no? Íntimamente en tu corazón, ¿no? Y por eso la EIB no es un asunto así tan frío, tan lógico, racional. La EIB es un asunto de corazón, ¿no? Entonces yo creo que, y cuando hablamos de corazón no nos estamos refiriendo solo en el marco del corazón andino, nos estamos refiriendo en un marco del corazón diverso, plural, que te ayuda a estar como en varios mundos, ¿no? Como las cosmovisiones de los pueblos originarios amazónicos, en el que sus grandes sabios viven en varios mundos, ¿no? Eso, Rubén, nada más. Gracias, Melquiades. En todo caso, nosotros ya volvemos después de estos cortos mensajes. Amigos, amigas, este año la ULGEL Canchis Tarea y el municipio provincial de Canchis se están organizando para hacer un concurso. Será para todos los docentes. De colectivos de maestros. ¿Cómo a sus compañeros? Formando colectivos de docentes. Los colectivos pueden ser de 4 o más docentes. Agrúpense, queridos maestros. Presenta tu proyecto. Tu proyecto tiene que tener un enfoque intercultural. Las inscripciones serán en la ULGEL Canchis. Habrán buenos premios. El único objetivo es mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Arriba Capanacuna, ya pajamatacuna tasqueremos onces. ¡Jali para una educación intercultural de calidad! ¡Jali! Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos nuestro programa. Yo creo que ha sido interesante la conversación que hemos tenido con el profesor Melquiades Quintasi, a quien agradecemos profundamente pues su predisposición que tiene él de poder compartir. Hay mucha gente que ha realizado maestrías, han estado preparándose allá en Lima, pero sin embargo todavía no estamos teniendo la oportunidad de conversar con ellos. Ya volveremos seguro con ellos también para seguir conversando, y hemos tenido el día de hoy al profesor Melquiades, quien él sí nos da a conocer toda su inquietud y su preocupación sobre el tema EIB en Canchis. Nosotros volveremos la próxima semana en el programa Yachaj Coyanacuna, Tucuy Ayucunamanta. Hasta pronto. Tarea y los líderes comunitarios indígenas. Yachaj presentó Yachaj Coyanacuna, Tucuy Ayucunamanta. Puntos de vista. Hasta la próxima semana. Mil gracias.